Hola, es un vídeo de relatividad. Seguimos con el tema de dinámica relativista, ¿de acuerdo? Y hoy va a ser un vídeo no muy largo y va a ser algunos comentarios, algunas consideraciones que tenemos que hacer antes de, en estos problemas donde se ocupan em, la energía, el momento de las partículas, donde se habla de dinámica. Y para el próximo día os voy a dejar una hoja de ejercicios de este tema, ¿de acuerdo? Realmente esta clase es como para completar, ¿no? Cosas que normalmente en el salón de clases las había explicado de otra manera. Pero bueno, sí que creo que vale la pena recuperarlas y hacer comentario, ¿de acuerdo? La primera es lo que vamos a llamarlo masa relativista. Masa relativista. Bueno, esta en realidad es una manera de interpretar las transformaciones de Lorentz del momento y de la energía, ¿de acuerdo? Diferente a como la he explicado yo, pero que al final tiene el mismo resultado, ¿de acuerdo? Solo que es otra interpretación que pues creo que en el libro en el Resnick sí que lo ocupan y no sé si se hacen comentarios parecidos en otros lugares, ¿no? Y a lo mejor pues incluso ya la conocíais, ¿no? La idea, pero realmente a mí no me gusta demasiado esta idea y entonces, pero voy a comentarlo, ¿no? Entonces, bueno, la visión de la masa relativista, recordemos que la definición para la energía es m, yo hice m por gamma u por c para la energía de una partícula. Esto es para un sistema S que observa una partícula, ¿de acuerdo? Y esa partícula pues tiene su velocidad u, ¿de acuerdo? Su cuadrovelocidad u y tiene masa m, ¿de acuerdo? Entonces yo decía, la energía de la partícula va a ser este objeto, m por gamma de u. Gamma de u se calculará con la velocidad de la partícula, con el módulo de la velocidad de la partícula. Y tendremos la definición de P, que será la masa de la partícula por gamma u por la velocidad de la partícula, ¿de acuerdo? Entonces estas dos cosas sí son parte del cuadrivector cuadrimomento que ya hablé, ¿no? P alfa, y que pues transforma, aquí podríamos poner E sobre C y aquí el vector P, Px, Py, Pz, ¿no? Y esto es un cuadrivector que transformará según las transformaciones de Lorentz con una matriz de Lorentz que ocupe también gamma, pero gamma de B, ¿no? De un sistema relativista a otro, ¿no? ¿De acuerdo? S prima. Bueno, eso ya lo habíamos comentado, ¿de acuerdo? Ahora, una consideración bastante interesante. Luego, en dos clases o así, veremos por qué deben ser estas fórmulas para la energía del momento, con lo que se llamará, que será el penúltimo tema, será el tema de notación covariante de relatividad especial, que es un tema que, por ejemplo, también en métodos 2 también se ocupa, ¿no? ¿De acuerdo? Pero bueno, aquí esto era para completarlo, ¿no? Era la transformación de Lorentz. El chiste es que ya veremos por qué debemos ocupar estas fórmulas. Aquí yo lo presenté un poco, lo presenté como para decir, para que transforme de aquí a aquí, aquí tengo que cambiar la definición de energía y la definición de momento. Es cierto que esta energía, pues sí puede tener una parte que es energía en reposo y una parte que es energía cinética, eso también lo expliqué, ¿no? Recordad, la energía cinética pues podía ser m por c cuadrado y aquí poner gamma u menos 1, ¿de acuerdo? Y esa podía ser la energía cinética de la partícula, ¿no? Ya veremos también una descripción de la dinámica, de por qué esto tiene que ser así, cuando hagamos el tema ese de notación covariante, ¿de acuerdo? Pero bueno, la masa relativista es una idea diferente, que a veces es útil, a veces no digo yo que no sea útil, pero que define un nuevo objeto que es la masa. Bueno, la masa relativista, déjame ponerle su PR, ¿de acuerdo? ¿Y qué va a ser? Pues precisamente va a ser esta M gamma U. A veces, de hecho, esta M, recordad que ya la definimos como masa en reposo. A veces se le pone un símbolo sub cero, como para decir que es la masa, es el invariante, pero bueno, esta es la masa en reposo de la partícula. O también podría definirse más estrictamente como la masa que observa el observador que se mueve con la partícula que tiene la partícula, ¿no? Y entonces esta masa relativista, pues daos cuenta que sí depende de la velocidad de la partícula, ¿no?
¿De acuerdo? Esa sería la definición de masa relativista y a veces es útil. ¿De acuerdo? Masa relativista, masa en reposo. Entonces, si te gusta la definición de masa relativista, claro, la definición de energía es simplemente mr por c cuadrado. Aunque recordad que aquí esta sí va a ser función de la velocidad de la partícula, ¿no? Y si te gusta esta definición, pues el momento sí tiene una definición más parecida a la definición clásica, ¿no? Masa por velocidad. Claro que no es masa relativista por velocidad, ¿de acuerdo? Y esta también está, a lo mejor, te suena mejor porque es la fórmula de Einstein, ¿no? Masa por c cuadrado, al final de cuentas, ¿no? Si te gusta esta definición de masa relativista, pues estas dos a lo mejor quedan en forma más sencilla, ¿no? Como digo, es solo una pura definición porque esta es la relación entre la masa relativista y la masa en reposo, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces lo que es interesante de la masa relativista bueno, o sea, ¿por qué se define la masa relativista? Bueno, por tratar de interpretar bien la relatividad, ¿no? Porque, claro, si yo digo mantengo mi fórmula clásica para el momento, solo cambio la definición de la masa, ¿no? Entonces es como que el momento sigue siendo masa por velocidad, ¿de acuerdo? Solo que esta masa, pues de alguna manera sí depende de la velocidad de la partícula, ¿no? Sí, si queréis es diferente, ¿no? A mí me gusta más la otra definición, la definición de arriba, porque yo mantengo la definición de la masa en reposo, ¿de acuerdo? O sea, en la física clásica, aunque no se diga, pues la masa de una partícula es esta masa que es la masa inercial, pues tiene que ver bueno, de hecho con la ley de Newton, ¿no? Esta definición de la masa inercial es la constante de proporcionalidad entre la fuerza aplicada y la masa recibida, ¿no? Bueno, aunque no se diga, pero en la física clásica, en el límite clásico, pues ya sabemos que esta gamma se va a 1 y esta fórmula ya vuelve a ser la que teníamos, ¿no? Entonces a mí me gusta más la definición de masa en reposo, ocupando masa en reposo y ocupar el extra, que es gamma, ¿de acuerdo? Para el momento. A otra gente, y sobre todo al principio de la cuántica, digo de la cuántica de la relatividad especial, pues quizá le interesaba esta interpretación del momento y lo que cambiaban era la definición de la masa, ¿no? A mí me gusta la definición de la masa en reposo y prefiero cambiar la definición del momento. ¿Qué preferís? Pues bueno, como sea, ¿de acuerdo? Pero bueno, sí le reconozco cierta utilidad a la masa relativista, sobre todo cuando hablamos bueno, cuando interpretamos a nivel de energía, energía cedida a una partícula, ¿no? Entonces, bueno... ¿cómo puedo explicar eso? Bueno, sí, si queréis, pues va a ser muy sencillo. Si yo dijera, bueno, la masa relativista, dejadme graficarla, ¿no? Bueno, mr, pues recordad que es m por gamma, o m0 si queréis, por u, por módulo de u. Entonces, ya recordaréis que hicimos una gráfica, bueno, contra el módulo de la velocidad de esta masa relativista. Entonces, esta puede ser útil porque, claro, si la velocidad... Esto es módulo, ¿eh? O sea, siempre es positivo aquí. El módulo, bueno, módulo de la velocidad. Entonces, si la masa es 0, pues obvio, la masa relativista coincide con la masa m, ¿de acuerdo? Porque esta gamma va a dar 1. Y tengo esta gráfica. Y entonces lo que vemos es que a medida que la velocidad aumenta, pues la masa relativista aumenta, ¿no? De hecho, pues es una fórmula parecida a la gráfica, tiene que ver con esta función gamma, que pues recordad que es raíz de 1 menos u sobre c y todo al cuadrado, ¿no? Entonces, una cosa interesante que tiene, o donde la explicación de la masa relativista sí que puede servirme, es en esta asíntota que hay aquí, ¿verdad? Es la misma asíntota que hay en gamma, de hecho, ¿no? Entonces, yo veo que si esta velocidad se acerca a c, ¿de acuerdo? Pues esto de aquí se acerca a 1 y esto se acerca a 1 menos 1, 0, de manera que esto queda como una masa infinita, ¿no? O sea, la masa relativista se va a infinito, ¿no? Podríamos ponerlo. Masa relativista tiende a infinito cuando u tiende a c, ¿de acuerdo? O sea, de alguna manera, esta idea de la masa relativista sí es interesante, ¿no? Lo que me viene a decir es que cuanta más velocidad tenga una partícula, más masa relativista tiene, ¿de acuerdo? Por lo tanto, más momento va a tener y más energía va a tener, ¿no? ¿De acuerdo? No solo el momento, no solo porque u aparece en la fórmula del momento, sino también porque aparece en la fórmula de gamma, ¿no?
¿De acuerdo? Entonces, bueno, se dispara. De hecho, donde digo que es, como decía, sí es interesante la masa relativista es para explorar de este límite, ¿no? O sea, una partícula de masa m nunca va a poder ir a la velocidad de la luz, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque su masa sería infinita, tendría infinita energía, ¿no? O bueno, podríamos decirlo así, si de alguna manera yo hice algún trabajo, ya sabéis que la variación del trabajo es igual a la variación de energía cinética, ¿no? Esta fórmula ya veremos que se sigue manteniendo en relatividad, ¿de acuerdo? De alguna manera, si yo quiero hacer esta energía cinética o este trabajo va a ser hecho por alguna fuerza, pero para que lleve desde un estado 1 hasta un estado 2 por el desplazamiento, ¿no? Si yo quiero hacer este trabajo para que en el estado 1 la partícula esté en reposo y en el estado 2 la partícula tenga velocidad c, pues claro, tendré que gastar un trabajo infinito, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues como decíamos, ¿no? T, esta variación de T desde T inicial con la definición que teníamos, que sería menos mc cuadrado, y aquí sí que sería m, aquí quedaría gamma de u tendiendo a c, ¿no? Si queréis hacerlo como un límite, y menos 1, porque es la energía cinética, pero vaya, menos 1. De hecho, no sé si... Bueno, claro, no, esta sería... La energía cinética de esta sería 0, sí. Sería gamma u así por c cuadrado, ¿no? Sería la energía cinética, ¿no? ¿De acuerdo? Recordemos, en el estado inicial la partícula está en reposo y en el estado final la partícula... bueno, voy a hacer como un límite. U tiende a c, o sea, está la velocidad que le di a la partícula... Esta fuerza le dio a la partícula la acerca a la velocidad de la luz, aceleró a la partícula hasta tener la velocidad de la luz, ¿no? Bueno, pues en esta fórmula, aquí tendría la energía cinética del estado 2, la energía cinética del estado 1 sería 0, porque la energía cinética sería gamma de 0 o menos 1, y daría 1 menos 1, ¿de acuerdo? Entonces ya no la pongo. Entonces esto es lo que queda, ¿no? ¿De acuerdo? Falta demostrar que esta ley está bien, lo haremos en el tema ese que comento, pero lo que es interesante es que como esta tendería a infinito, pues esta energía, esta fuerza tendría que dar este cambio de trabajo tendría que ser infinito, ¿no? Esta fuerza o bien tendría que actuar durante un tiempo infinito, podría ser una fuerza finita, pero que actúa en tiempo infinito. O tendría que ser una fuerza infinita, ¿no? ¿De acuerdo? Para pasar del estado 1 al estado 2 en un tiempo finito. Entonces, como sea, pues eso me ayuda a la idea de decir, de separar lo que os decía al principio de este tema, ¿no? Separar lo que es radiación de lo que no es radiación, ¿de acuerdo? O sea, lo que no es radiación, la materia, los objetos que cuando están parados tienen masa m, o en el sistema de referencia que tú los checas y tienen masa m, pues nunca van a poder tener velocidad, pues nunca van a poder ser aceleradas a la velocidad de la luz, ¿no? ¿De acuerdo? Antes yo decía, nunca tienen velocidad de la luz. Bueno, ahora digo, es que aunque le des tú una fuerza ahí, aunque le cedas un trabajo, aunque lo aceleres de alguna manera, pues tampoco vas a conseguir que puedan ir a la velocidad de la luz, ¿no? Sí podrás hacer un trabajo finito, no sé, llevarlo a velocidades pues muy grandes, cercanas a c, pero siempre aquí nunca podrás llegar a c por la asíntota esta, ¿de acuerdo? Entonces en eso sí que es una ventaja esta definición de la masa relativista, ahí sí que está interesante cuando se refiere exactamente pues a la energía, ¿no? ¿De acuerdo? O sea... nunca una partícula la puedes acelerar una partícula de masa m la puedes acelerar a la velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque gastarías una energía infinita. O sea, alguien tendría que hacer un trabajo infinito, ¿de acuerdo? O sea, es imposible. Bueno, entonces en esa parte sí que está interesante la masa relativista, ¿de acuerdo? A mí, como digo, pues no me gusta. Yo prefiero cambiar la definición de P, lo que he dicho de la variación de energía y del trabajo, pues se podría seguir manteniendo la fórmula, al final ocupe la fórmula m por gamma, ¿no? O sea que ahí sigue estando la fórmula, pero bueno, como digo, pues sí puede ser útil sobre todo para preservar la definición del momento, ¿no? Momento relativista por u. Digo, pues ¿cómo es la fórmula en relatividad? ¿Cómo es la fórmula del momento? Pues no cambio la fórmula del momento, lo que cambio es la definición de masa, ¿de acuerdo?
Yo prefiero cambiar la definición de momento, no pasa nada, y mantener la masa en reposo, ¿de acuerdo? Que no le estoy poniendo, pero en muchos libros ponen M0, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ese es un comentario que valía la pena porque muchos libros sí ocupan la masa relativista y como digo, a nivel de interpretación, pues no está mal, no está mal, no te da mala idea, ¿de acuerdo? Pero como sea, pues sí, sí vale la pena hacer la distinción, ¿de acuerdo? Bueno, sobre qué más, qué más se podría decir. Ah, bueno, sí, una fórmula, dos fórmulas que son interesantes, que también en dinámica pueden servirme y que voy a explicar por qué y a lo mejor pues en algún tema se tienen que ocupar. Eh, es una definición que es, bueno, la velocidad de la partícula, velocidad de una partícula, ¿de acuerdo? O sea, ahora digamos que pues yo soy el observador S, el que sea, ¿de acuerdo? Y observas una partícula y pues bueno, sí puedes medir, eso es lo más natural en un laboratorio, ¿no? Tú sí puedes medir el momento de la partícula y quizá también la energía de la partícula, ¿no? Pero a lo mejor no sabes cuál es la masa, por ejemplo, ¿no? Podría ser una pregunta, ¿de acuerdo? Claro, el detalle es que si conozco P y conozco M, pues yo me podría ir a la definición que os estaba dando, M gamma U y la velocidad de U y hacer el despeje de la velocidad, ¿de acuerdo? No es un despeje, bueno, también habrá que ocupar la energía, ¿eh? M por gamma U y c cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, daos cuenta que si conozco la energía, conozco el momento, sí podría sacar la velocidad, ¿no? De hecho, es muy fácil, ¿no? Si veis que es algo del estilo P, es igual, y divido estas dos y me queda... eh, si divido P sobre E, ahora hay que ajustar una velocidad de la luz, que es lo que no sé. Si divido esta entre esta, multiplico por c cuadrado. Y ya está, ahora sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Esta podría ser una definición de la velocidad de una partícula, ¿de acuerdo? Y bueno, el detalle, o lo interesante, es que esta fórmula es lo que, bueno, sí me sirve, ¿de acuerdo? Aquí la estoy despejando. Es decir, podría calcular la velocidad de la partícula a partir de su energía y su momento, ¿de acuerdo? Bueno, esa sería, pues, es un despeje, quizá es sencillo, ¿no? O bueno, de hecho es que esta fórmula, bueno, esta fórmula está interesante en los problemas, ¿no? En los problemas que vimos el otro día, por ejemplo, porque si aplicábamos conservación de momento, conservación de energía, pero a lo mejor la duda que tienes o la pregunta que te hacen no es por el momento, sino es por la velocidad de la partícula, ¿no? Entonces sí puede ser interesante ocuparla. Esta sería, obvio, para una partícula de masa m, ¿no? O bueno, o si queréis, pues directamente de esta fórmula no tengo que conocer m para hacer el despeje, ¿no? Porque si no, de la propia fórmula de P, pues quizá podría hacer el despeje de U, ¿no? Pero vaya, ahí sí tienes que conocer qué partícula es, ¿o no? En el laboratorio, pues muchas veces no. Si ves algo que se mueve, sí puedes tener momento, puedes saber a lo mejor las energías de las partículas, pero pues no puedes saber las masas, ¿no? A no ser que sean partículas cargadas y entonces le puedes meter un campo y es una y ves cómo giran y entonces a lo mejor pues ahí sí que puedes ver por ejemplo con el electrón, ¿no? La razón carga masa del electrón, pero si son partículas neutras, pues no voy a saber, ¿no? Entonces esa podría ser una fórmula. ¿De acuerdo? Es muy fácil, ¿no? Es solo despejar aquí. Bueno, otro detalle interesante, pues si yo transformara esta U, según la transformación de Lorentz, a una U', pues esta transformación puesta así, con las transformaciones de Lorentz aquí dentro, pues sí me va a dar lugar a las transformaciones de velocidades, ¿no? O sea, sí va a dar algo correcto, sí va a quedar aquí P', C, partido por E', ¿no? Y aquí transformando P' según P y según E, porque ya sabéis que son transformaciones de Lorentz que están mezcladas, ¿no? Y aquí E' según P y según E, ¿no? Entonces, bueno, si queréis, esta es una ley que... Esta es lo que se podría llamar una ley invariante, ¿de acuerdo? O sea, todos los sistemas de referencia, no importa qué velocidad vean de la partícula, todas iban a poder ver esta fórmula, ¿no?
esta fórmula, claro, lo que no puedo mezclar U' con P, esa no, pero sí puedo escribir la fórmula y me servirá para cualquier sistema, ¿no? Cualquier sistema. Claro, lo que es verdad que no serán las mismas porque habrá transformaciones de Lorentz de velocidades, ¿no? Pero la ley en sí me sirve para el sistema S, me sirve para el sistema S', no tengo que cambiarla. Es una ley invariante, ¿no? Eso de hecho pues va mucho con, es que ya el tema ese que estoy comentando, ¿no? Bueno, ese es uno. Otra cosa interesante también, que también viene al caso, es, bueno, esta vez ahora me paso a la radiación, ¿no? Pero, bueno, energía de un fotón. Energía de un fotón. Entonces, como ya habíamos dicho, claro, el chiste es que tanto S como S', ellos sí que ven que la velocidad c y la velocidad c', bueno, a lo mejor son diferentes en dirección, ¿no? Pero sí van a ser iguales en módulo, ¿no? Entonces, sí es interesante ver cómo o tener una fórmula invariante para definir la energía del fotón. Eso a veces también se ocupa, ¿no? Esa fórmula es muy sencilla, ¿no? O sea, dado un fotón, y es una fórmula también invariante, ¿no? Como ya veréis, la energía observada, vamos a decir, es que tiene que ver con el efecto Doppler, de hecho, efecto Doppler, y la aberración, ¿no? Y aberración, pero no me cabe. Diremos, en la energía observada por el observador S o por el observador S', no importa, para un mismo fotón siempre será la cuadri... bueno, es que esta ocupa... Esta fórmula la voy a poner, no importa. Sería así, sería eta alfa beta. Y aquí sería la velocidad b del observador, alfa, y la energía... eh, la energía del fotón, beta, cuadrimomento del fotón, ¿de acuerdo? Bueno, esta fórmula, de hecho, y aquí hay doble suma para alfa desde 0 hasta 3, ¿no? Y beta desde 0 hasta 3. Bueno, esta fórmula, de hecho, pues es el efecto Doppler, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, bueno, o sea, vamos a entenderla bien. Y luego, como digo, es que igual la tendría que haber explicado otro día. No importa, es que me vino a la cabeza ahora. Entonces yo digo, yo soy el observador S, yo sé qué energía tiene este fotón, lo pude medir, pero por ahí veo otro observador S', el que sea, que de hecho pues va a tener una cuadrivelocidad B alfa. Prima, ¿no? ¿De acuerdo? La cuadrivelocidad no sé si la hemos definido. Creo que sí. No, no la hemos definido. Es que vendrá en otro tema. Bueno, no importa. El chiste es que yo podría... el observador ese ve este fotón, no es el emisor, ¿eh? Ve este fotón, ve esta energía. Como si sabe la energía y sabe c, pues ya sabéis que sabe el vector de Poynting, ¿no? El cuadrimomento del fotón. Y también ve que el otro observador S' tiene una cierta cuadrivelocidad, que ya definiremos qué es, ¿de acuerdo? Entonces el detalle es que S puede saber qué energía va a observar S', ¿de acuerdo? De hecho es una especie de efecto Doppler, como os decía, ¿no? Esta fórmula. Y esta fórmula, no sé si... bueno, no sé si lleva un signo menos en algún lugar. Igual lleva... bueno, depende de la definición de eta. Así puede estar bien, ¿no? De hecho, esto al final, eta era ¿cómo se llama? El símbolo de... la matriz Minkowski, ¿verdad? Entonces esto vendría a ser... vendría a ser gamma B. A ver si lo digo bien. Estoy haciendo un poco de cabeza. Gamma B por la energía... o sea, de hecho esta es la energía prima, ¿no? Observada, ¿no? Por la energía que ve el otro. Y ahora entonces me vendría menos, y ahora entonces aquí vendría la velocidad gamma B por la velocidad B del observador S', y ahora aquí vendría el vector K. El vector K, pero como no tiene unidades, esto sería un producto punto, de hecho. Ok. Y me falta una velocidad de la luz, porque K
no tiene las unidades correctas de energía, ¿no? E sobre C tiene unidades de K. Bueno, de hecho al final aquí quedaría gamma B en la energía y quedaría 1 y menos P por C, de hecho, ¿no? Sobre C cuadrado. Bueno, al final de cuentas estas son los mismos factores que aparecen en la... Si os acordáis bien, esta tenía que ver con el coseno de alfa, ¿no? O sea, esto viene a tener que ver mucho con el efecto Doppler que habíamos hablado. Esta fórmula, el chiste es que también va a ser invariante, ¿de acuerdo? Pero tendrá más sentido en el siguiente tema, ¿de acuerdo? Esta fórmula, si no queréis, no vale la pena, pero es interesante, ¿no? Bueno. ¿Qué más? Bueno, es como para cerrar el tema realmente. No hay mucho, es que no hay mucho más que pueda decir. Si los procesos de partículas, ya hemos visto algunos ejemplos, no podemos ver tantos ejemplos como me gustaría, pero bueno. Bueno, quizá algún ejemplo de ejercicio más que no tenga que ver con procesos de partícula, ¿no? Bueno, este por ejemplo. Bueno, sí, es que es cuestión de hacer ejercicios y como digo, os voy a dar una lista. Entonces, bueno, no, estoy viendo a ver si veo alguno que valga la pena hacer comentario, ¿no? Pero bueno, realmente, realmente no. Bueno, entonces como dije, pues este vídeo quedó así, cortos, fueron más bien comentarios. Eh, Os voy a dar la lista de ejercicios el próximo día, que los cheque bien. Algunos que sean interesantes, obvio, ¿no? Había uno que ahora me acordé, ¿no? Por ejemplo, es un... Es que en algunos exámenes de años pasados lo he puesto, está en el libro también. Entonces me dice, un ejemplo, ¿eh? Como ejercicio va a estar bien. Y no tiene que ver con procesos de choque de colisiones, ¿no? Entonces se ocupan las fórmulas de energía cinética, de energía, y están interesantes, ¿no? Entonces dice, un electrón se acelera en una diferencia de potencial, vamos a decir, diferencia de potencial, de acuerdo. Em, Se acelera, ¿cómo lo pongo? De manera, déjame, bueno, va así, de manera, déjame buscar ahora los datos concretos, de manera que aumenta su energía cinética, de acuerdo, y en un examen que apareciera, aumenta su cinética, bueno, en este, es que ese se puso, no recuerdo en qué año. Bueno, el chiste era jugar con cinética, ¿no? Para el... Bueno.
bueno, no sé, y no importa. Voy a poner aumenta su energía cinética un valor delta T. De hecho, es muy fácil ver, como decía antes, eso es el trabajo. Como estamos en una diferencia de potencial, es algo tipo, pues un campo eléctrico, pues esto va a ser la carga por la diferencia de potencial al final, ¿no? La carga del electrón por la diferencia de potencial que estés aplicando, ¿de acuerdo? Es la fórmula, esto sería el trabajo hecho por la fuerza de Coulomb, de hecho. Em, lo que tengo que igualar ese trabajo es a la energía cinética, como decía antes. Esta fórmula no la hemos demostrado, la demostraremos, ¿no? Pero vaya, yo creo que es fácil de entender. Claro, aquí el problema sería A, ¿cuánto aumentó su velocidad? ¿Cuánto aumenta la velocidad del electrón? Del electrón. En el caso clásico, o sea, con la definición clásica del momento y de la energía. Y B, lo mismo, idem, voy a poner idem en el caso relativista. Idem en el caso relativista. Aquí me falta dar el dato de cuánto era el voltaje, la diferencia de potencial, para dar un número, ¿no? Pero vaya, es que funciona igual. Voy a ocupar aquí este delta B como un parámetro, ¿de acuerdo? Ya veréis que sí tiene solución. Claro, tampoco, bueno, ya veréis, ¿no? También habría que usar la carga del electrón, pero bueno, no importa. Entonces es muy sencillo, ¿no? Para el apartado, si queréis un dibujito también, incluso podemos decir que el electrón parte del reposo en el estado inicial. Entonces es como que dices, bueno, aquí hay un condensador de placas planas, lo que sea, y hay un potencial a un cierto valor, B0, y aquí hay un potencial, y aquí hay un potencial que podría ser 0, ¿no? O bueno, o B1, B2, no importa. Y entonces el electrón podías decir que estaba aquí en reposo, ¿de acuerdo? La carga, cuidado, hacia dónde va a ir, o mejor lo pongo en el otro lado, ¿no? Porque hay un signo negativo por la carga del electrón y hay un signo negativo por la diferencia potencial en comparación con el hacia dónde va la fuerza, ¿no? Menos gradiente de B. Bueno, entonces vamos a ponerlo así, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que esta sí tendría que ser menos B0. Bueno, no importa. El chiste es que vamos a suponer que la velocidad del electrón inicial es 0 y que la velocidad final pues sí que es la que estoy buscando, ¿no? U, ¿de acuerdo? Y bueno, claro, ¿quién fue el que hizo este trabajo? Pues fue precisamente una fuerza de Coulomb, ¿no? Una fuerza de Coulomb. Aceleró a la partícula desde la velocidad 0 hasta la velocidad u. ¿De acuerdo? Entonces en el caso clásico, pues es muy fácil, ¿no? Yo vería esta carga del electrón por delta B, ¿de acuerdo? Sería el trabajo hecho por la fuerza, ¿de acuerdo? Eso, por la fuerza de Coulomb. Entonces eso lo igualaría a ¿qué? Pues lo igualaría a un medio de la masa del electrón por U cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces ya solo es el despeje de U, ¿no? Entonces ya queda que U va a ser 2 delta B partido por la masa del electrón. Y raíz. Raíz positiva, negativa, pues eso es el signo que tenía de duda, pero no importa, ¿no? Aquí no queremos ver el signo, ¿no? Da igual. Entonces, esa sería la fórmula en el caso clásico, ¿no? Es muy fácil ver. De hecho, aquí, si ocupamos un valor de unos ciertos volts y ocupamos la energía y ocupamos la masa del electrón en megaelectronvolts, ¿no? Que es 0.9 megaelectronvolt, ¿de acuerdo? Sobre C cuadrado. Pues bueno, de hecho, pues sustituyendo ya veríamos enseguida. De hecho, no habría falta ni ocupar la carga del electrón, ¿no? Porque esto de arriba ya está en unidades de electronvolt y esto está en unidades de electronvolt sobre C. Entonces, de hecho, esto ya quedaría en unidades de C al final, ¿no? Entonces ya, bueno, solo es cuestión de sustituir B. Bueno, es muy fácil ver que si le pones un campo que no es la gran cosa,
ya el electrón se puede acelerar hasta velocidad de la luz o incluso más grande, ¿de acuerdo? Es todo cuestión de ver cuántos volts le pones aquí. Pero bueno, bueno, es posible, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, básicamente esto quedaría así, ¿no? Quedaría raíz de, y aquí pondría 2, delta B, que no estoy ocupándola, y aquí este pondría 0.9 en megavolts o por 10 a la 6 si queréis, por 10 a la 6 voltios, ¿no? Y este dato tendría que darlo en voltios también. Y aquí quedaría C, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya veis que si aplico una diferencia potencial que es más grande que este valor de punto 9 por 10 a la 6 dividido entre 2, ¿de acuerdo? Pues ya el electrón se estará acelerando a una velocidad más rápida que la luz, ¿de acuerdo? O sea, bueno, no era, el resultado es este, quiero decir, este es el resultado. Aquí ya solo sería sustituir la diferencia de potencial en voltios. Y este también está en voltios, se cancelarían las unidades y ya quedaría, ¿no? O si queréis, este podría ser 9, 10 a la 5. Pero vaya, ya es cuestión de resolver, ¿no? Y como decía, si, vamos a poner un supuesto, si delta B es más grande que 0.9 entre 2 por 10 a la 6 volts, pues entonces esto implica que U ya va a ser más grande que C. Entonces, bueno, no es un campo pequeño, es un campo grande, pero vaya, cuando hay una descarga eléctrica de un rayo, pues la diferencia potencial entre las nubes y nosotros ya es mucho más grande que esto, ¿no? O sea, de hecho, incluso en el laboratorio podríamos construir con un voltímetro, bueno, con una fuente suficientemente grande, se podría construir, no es la gran cosa, ¿eh? O sea, no es que sea una super diferencia de potencial. Obvio, en el caso clásico, ¿de acuerdo? En el caso relativista, pues la cosa cambia, ¿no? Por suerte, ¿no? Y de hecho, pues ahí lo que va a ocurrir es que en el trabajo tendría la misma fórmula, delta B, y en la fórmula de la energía relativista, de la energía cinética relativista, aquí tendría la masa del electrón y aquí viene el detalle, ¿no? Tendría gamma menos 1, gamma de U menos 1. ¿De acuerdo? Y esto por c cuadrado. Entonces en el despeje, claro, sería menos 0, ¿no? Porque venía del reposo el electrón, vaya. Pero ahora el detalle es que el despeje pues ya está más difícil, porque está U dentro de gamma, ¿de acuerdo? Bueno, y entonces ya veréis que pues de hecho va a ser imposible acelerar el electrón a velocidades más rápidas que la luz, ¿no? Porque esto, por muy grande que sea, nunca puede ser infinito, ¿no? En parte lo que decíamos antes. O sea que ese problema ya está resuelto. Pero para el despeje, si queréis, pues vamos a hacerlo. También tengo E delta B partido por la masa E por C cuadrado. Este objeto ya estaba en la otra fórmula, ¿no? De hecho, pues este era el 0.9 y este es pues 0.9 por megaelectrón volts y ahí se podía cancelar la carga del electrón, ¿no? Y dejar esto en volts sobre volts, ¿no? Y el detalle es que ahora aquí lo que me queda es gamma U menos 1. O sea, aquí no es U cuadrado. Aquí es esta otra cosa. Y bueno, para el despeje pasaré este para allá sumando, ¿no? Delta B M por C cuadrado más 1. Elevaré todo al cuadrado, y aquí aún tendrá esto de aquí, ¿no? 1 menos U cuadrado sobre C cuadrado. Y bueno, de aquí sigo el despeje, pero ya es una fórmula muy diferente, ¿no? Por suerte. Y bueno, y de hecho, ya como os decía, pues mientras este número sea finito, pues será imposible que esta U sea igual que C, ¿no? Ya. ¿Qué más? Paso esta a multiplicar, esta a dividir, ¿no? 1 menos U cuadrado sobre C cuadrado igual a 1 sobre, y aquí quedaría E sobre delta B por MC cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Qué más? Aún tengo que despejar 1, paso esta para allá sumando, esta para allá restando, 1 menos 1 sobre, voy a poner comillas aquí, al cuadrado, y en el otro lado está quedando U cuadrado sobre C cuadrado. Y ahora ya sí podría tomar raíz, ¿no? O sea, ahora sí que podría decir U es igual a C, más o menos, depende de si el campo iba para la izquierda o la derecha. Y aquí raíz de todo esto, ¿no? 1 menos 1 sobre E delta B mc cuadrado más 1 al cuadrado, ¿de acuerdo? Si queréis se puede hacer como un denominador
No sé, se puede agrupar algo más, pero vaya, este es otro despeje muy diferente, ¿de acuerdo? Entonces, si ese mismo campo que volvía a la velocidad de la luz en el caso clásico, lo sustituyo aquí y bueno, ya veis el cálculo que va a dar, pero no va a ser la velocidad de la luz, va a ser una velocidad mucho más pequeña, ¿de acuerdo? O sea, era hacer que esto valiera uno básicamente, ¿no? En el otro caso que decía, o sea, si estamos en el misma diferencia potencial que en el caso clásico me llevaba el electrón a la velocidad de la luz, pues aquí es sustituir E por delta B, M por C. Bueno, era un 2, había un factor 2 en el otro caso, cierto. Había un factor 2. Entonces, de hecho, esto será igual a un medio, entonces, ¿no? Si la diferencia potencial es esta, que en el caso clásico era para hacer U igual a C, ¿de acuerdo? Ahora, pues podremos sustituir un medio aquí. Ya es una pura sustitución numérica, muy bien fácil, ¿no? Pero va a quedar, ya me olvido el signo, va a quedar 1 menos, y aquí quedará 1 sobre, y sería un medio más 1, que serían 3 medios, ¿verdad? 3 medios. Sí, elevado al cuadrado, o sea que serían 9 cuartos, ¿de acuerdo? Y bueno, hay que hacer el número, pero vaya, ya lo puedo hacer muy fácil. Hago como un denominador. Bueno, hago primero lo paso arriba, ¿no? El 4. Y ahora hago 9 novenos, o sea que al final es c por raíz de 5 cuartos. ¿De acuerdo? Que es una velocidad pues mucho más pequeña que la velocidad de la luz, ¿no? O no, lo estoy diciendo mal. 4, 5 cuartos. Claro, es raíz de 5 entre 2. ¿Estoy bien? ¿O todavía es más grande que la velocidad de la luz? No, 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 no es más grande, ¿no? Porque... No, raíz de 5 sí es más grande que 2. No, perdón, a ver, ha tenido que haber algún signo mal en algún lugar para el despeje, ¿no? Este era un medio, entonces estos son 3 medios. 9. Ah, es que había un 9 aquí. Este era un 9. Raíz de 5, 9. Sí, estaba bien, ¿eh? Estaba bien. No sé por qué puse un 4. En el despeje tenía que haber sido así. Y entonces es raíz de 5 tercios. Y eso sí es más pequeño que... Eso sí es más pequeño que 1. ¿Ok? De acuerdo. Entonces, este era el resultado para esa diferencia potencial, ¿no? Entonces, bueno, como sea, pues habría que aplicar un campo infinito para poder acelerar el electrón a velocidad de la luz en la fórmula relativista, ¿no? Ese ejercicio está bueno porque, pues bueno, juegas con las fórmulas de dinámica, pero no es un puro ejercicio de choques, ¿no? Entonces, bueno, puede ser interesante. Veo que, bueno, en los libros que estoy checando, pues hay otros ejercicios que tampoco no son nada del otro mundo, pero están bien, pueden estar interesantes. Por ejemplo, uno que ocupaba la fórmula que os puse antes, ¿no? Dice, una partícula tiene energía cinética tanto y, perdón, tanto momento y tanta energía. Se sabe que esta partícula tiene tanto momento y tanta energía. ¿Qué velocidad tiene, no? Pues esa ocuparía la fórmula de antes. Dejadme que busque el número, porque este sí que es del French, en la página... dejadme encontrarlo, porque lo vi, pero lo moví. En los ejercicios de este tema, hasta el final. Aquí es en la página 200, de hecho, y es el 6.2, ¿no? Pero vaya, es como decir, una partícula, se observa una partícula, se observa... No te dicen qué partícula es, porque como digo, pues eso puedes, muchas veces no sabes la masa que tiene, ¿no? Se observa una partícula con energía igual a 5 gigaelectronvolt, ¿de acuerdo? Y un momento
y momento P, que es de 3 gigaelectronvolt sobre C, ¿de acuerdo? Para las unidades. Bueno, no sé, entonces no sé qué partícula es, ¿no? Entonces en el apartado A me piden... bueno, es interesante. Sí, en el apartado A me dice, en otro sistema de referencia, en otro sistema, se observa P', vamos a ponerle, igual a 4 gigaelectronvolt sobre C. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale E'? Ese es un ejercicio interesante, ya veréis. Hay varias maneras de resolverlo, ¿no? B, ¿cuál es la masa, no? De hecho, incluso podríamos cambiarlos. Hallar M, la masa en reposo. Y C, ¿cuál es la velocidad relativa de la partícula? U y U'. ¿De acuerdo? Entonces es jugar con las fórmulas, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo. Vaya, es jugar con los invariantes, de hecho, ¿no? Es muy fácil, ¿eh? Es jugar con los invariantes. Ahora que lo veo, es súper fácil. Pero vaya, entonces vamos, con el apartado A, el más fácil de todos, ¿no? Pues voy a ocupar el invariante masa, ¿no? Entonces yo digo, claro, es que tengo que m cuadrado por c cuarta, voy a ponerlo en nuestras unidades, es igual a la energía cuadrada menos el momento en módulo por c cuadrada. Este es el invariante masa, ¿de acuerdo? Y significa que esta misma masa cuadrada por c cuarta, este mismo invariante lo va a observar el otro observador, que observa E' y observa P', ¿de acuerdo? Entonces, vaya, para el apartado A y el B ya está aquí todas las fórmulas que necesito, ¿no? De hecho, pues igual estas dos, pues aquí me quedaría E cuadrado menos P cuadrado, esto ya le quito el símbolo de módulo, ya sabéis, es igual a, y a este pondría E' cuadrado menos P cuadrado, P' cuadrado por C cuadrado, ¿no? Entonces, daos cuenta del detalle, me dan el dato de que esta es 5, esta es 3, todo está en unidades gigaelectronvolt, así que ya ni las escribo, pero esta está 5 al cuadrado, esta vale 3 al cuadrado, y en esta es la incógnita de A, no sé, y esta entonces me dicen que es 4 al cuadrado, ¿de acuerdo? Y todo está en gigaelectronvolt, ya no lo pongo. La energía ya la daré el resultado en gigaelectronvolt, ¿no? Entonces das cuenta del detalle, ¿no? Paso esta sumando, o hago números ya, 25 menos 9, y ahora paso esta para allá sumando, más 16, es igual a la energía prima cuadrado. Ahora sacaré, seguramente ya no saldrá un número redondo, pero vaya. Esto es que 25 menos 9 también es 16, o sea que es 2 por 16, 32, pero voy a poner 2 por 16, que esa va a ser la energía prima al cuadrado en gigaelectronvolt ya, ¿de acuerdo? Y pues esto al final, esta energía prima será raíz de 2 por 4, 4 raíz de 2 gigaelectronvolts, ¿de acuerdo? Esta energía sí que siempre es definida positiva, así que no es más menos. En el momento sí que me da duda, ¿no? Porque no sé la dirección de la velocidad, pero en la energía no, la energía siempre es positiva, ¿de acuerdo? Bueno, eso es para el apartado A, bien fácil, ¿no? Es jugar con el invariante. Para el apartado B, pues también las fórmulas son esas mismas, ¿no? De hecho, bueno, voy a ocupar solo esta, ¿no? Voy a ocupar solo la de arriba. Aunque ya que tenía este resultado, podría haber ocupado la de abajo. Me iba a dar el mismo valor, ¿no? Porque para eso era un invariante, para eso igualamos estas dos cosas, ¿no? En el apartado A. Pero en el apartado B, pues solo ocupo la fórmula de arriba, ¿no? Me queda la masa cuadrado por c cuarta, va a ser... Y aquí tengo 5 al cuadrado menos, y aquí tenía pues 9, ¿de acuerdo? Bueno, 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. Y esto ya estaba en unidades de gigaelectronvolt, ¿no? Porque esta era gigaelectronvolt sobre C en P, pero por C, entonces, y al cuadrado, pues entonces se cancelaba, ¿no? De hecho, esta masa entonces será raíz de este resultado, que ya os había dicho que era 25 menos 9, 16, la raíz será 4, ¿de acuerdo? Y el resultado sí estará en gigaelectronvolt
Bueno, esta fórmula está en gigaelectronvolt al cuadrado, porque está todo al cuadrado. Pero vaya, al tomar la raíz, gigaelectronvolt, pero claro, esta c cuarta pasa a dividir y tomamos raíz, así que es c cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo la masa de la partícula. Sabiendo la masa en reposo de la partícula, pues prácticamente ya sé qué partícula es, ¿eh? Bueno, este ejercicio, claro, era para que cuadraran los números, ¿eh? Pero me miro voy a los libros ¿cómo se llama? De física de partículas y checo. Y digo, pues esta es la partícula que es, ¿no? La que tiene esta masa. No puede ser otra, ¿de acuerdo? Ahora, como digo, lo que sí se mide en un laboratorio, pues no es directamente la masa, son otras cosas, ¿no? Son momentos, energías. Y bueno, si tuviera carga, sí podría hacer el rollo de carga-masa y entonces checar a ver si la meto en un campo y gira, y entonces checar por el radio de giro, mirar la razón carga-masa, ¿no? Pero bueno, como sea, la masa no es no es una propiedad que se mida, en física de partículas directamente. Siempre que, bueno, pues pensar cómo hay que hacerlo, ¿no? O calcularla, ¿no? Y ya para el apartado C, pues es la fórmula que os ponía antes, ¿no? Era la de la velocidad de la partícula va a ser el momento de la partícula partido por la energía de la partícula. Y hay que cuadrar un C aquí. A ver, para que quede... No, cuidado. Para que queden unidades... sí, así está correcto, ¿de acuerdo? Sí. Claro, aquí en este valor no voy a obtener el valor, voy a obtener puro módulo, ¿no? No voy a saber la dirección, ¿de acuerdo? Igual si hubiera dicho la partícula se mueve en el eje X o en el eje Y. Aquí esta fórmula la voy a ocupar para el puro módulo, ¿no? Entonces es muy fácil, ¿no? Ya vemos que esta va a ser... cuidado, por C cuadrado, de hecho, ¿no? Para que tenga unidades de velocidad. Sí, si no sería dimensional, ¿eh? Claro, porque P por C ya tiene unidades de energía y está dividido entre energía. Necesito otra C extra y eso ya tiene unidades de velocidad. Bueno, entonces esta me va a quedar C, una C aquí que no se va a hacer, y aquí va a quedar pues precisamente ese 3 sobre 5, 3 quintos, ¿no? Tan fácil como eso. ¿De acuerdo? Porque esta si era gigaelectronvolt por C sobre C. Y esta también tiene gigaelectronvolt, esas unidades se cancelan, ¿no? Entonces ya queda 3 quintos tiene la partícula de velocidad en un sistema y en el otro, U', pues en el otro había que hacer el resultado de A, que no me acuerdo mucho, pero era raíz, la energía era raíz de 2 por 4, ¿verdad? Sí, creo que sí. Y en este es... P, P' y P' es 4. Entonces, por C, entonces en este tiene 1 sobre raíz de 2 por C, si no estoy yo mal, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, no me acuerdo del resultado que acabo de poner D, pero vaya, lo checáis. Entonces, bueno, pues es como digo, ¿no? O sea, tenemos dos sistemas que tampoco sé las velocidades relativas de uno a otro. Igual, claro, necesitaría saber las direcciones de U y U' para poder calcular B en este problema, ¿eh? Eso ya sí no voy a poder decirlo, ¿eh? Si no me dan algunos datos extra, ¿no? Pero, o igual sí a través de las transformaciones de... Estoy pensando. Eso otro problema, otro apartado. Pero vaya, uno entonces ve la partícula con... los dos ven la misma masa, porque eso es un invariante. No la misma masa relativista, como os decía antes, porque... Claro, porque los dos ven velocidades diferentes, ¿no? Y uno ve velocidad U y el otro ve velocidad U'. En cuanto a ángulos no te sé decir, porque no me dan ese dato, pero en cuanto a módulos sí sé que estos son los dos módulos que ve de una velocidad y de la otra velocidad, ¿no? Bueno. Entonces, pues es un ejercicio también que trabaja estos invariantes, estas cantidades, estas ideas, sin que sea un ejercicio de puro choque, ¿eh? O sea, en este tema no es un tema de puro choque. Lo que pasa es que, claro, el choque de partículas, colisiones, pues hay muchos ejercicios posibles y que son muy interesantes y que se pueden ocupar, ¿no? Estos otros ejercicios, pues igual son más ideales o más bueno, fantásticos, ¿no? Si queréis, o bueno. Bueno, entonces espero que se haya entendido. Esta era una clase cortita, no hay mucho más que decir.
La próxima semana daré una lista de ejercicios que tendrá algún ejercicio de este estilo y algún ejercicio de colisiones, ¿de acuerdo? Y ya solo quedará, bueno, quedará ese tema, que empezaremos ese tema de física covariante o notación covariante de la relatividad especial, ¿de acuerdo? Bueno, espero que estéis bien. Ya, hasta la semana que viene. Dejad comentario, escribid +1, por favor. Me ayuda a saber quién sigue, quién no sigue. Es para mí, o sea que tampoco es como si os viera la cara en el salón, o sea, tampoco no lo anoto en ningún lado, ni lo voy a tener en cuenta en la nota, en lo que sea, pero vaya. Aunque tengáis una cuenta que no tenga vuestro nombre, no importa, dejadme +1 comentarios para que sepa que sí está sirviendo para algo, ¿no? Porque si no, pues no tengo, no sé. Entonces espero para el próximo día, lo que os he dicho, que estéis bien, hasta luego.